Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Una vez más, el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa, una palabra viva y eficaz, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor conforme lo dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 38, cuando dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche, gloria a Dios, vamos a estar entonces meditando en este mensaje de la palabra del Señor. Venimos meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, hemos venido hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Hemos venido mirando la palabra del Señor, hemos venido escudriñándola, meditándola, aprendiendo, conociendo más de la voluntad de Dios, nuestro Elohim, a través de su palabra. Recuerda que la palabra del Señor, la palabra de Adonai, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y nada, absolutamente nada de lo que está escrito en ella fue escrito al azar o fue escrito por escribir, sino que tiene una connotación espiritual que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Recuerda que el Señor mismo dice ahí en su palabra, Adonai Yahshua Mashiach, cuando dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem, la boca de Elohim, la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que te edifica, es una palabra que te alimenta, es una palabra que te fortalece y hace prosperar tu camino y todo te sale bien. Ayer estábamos hablando acerca de cómo, terminamos diciendo de cómo al cumplir los 8 días para circuncidar al Señor, le fueron, lo llevaron allí al templo, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Yahshua o Jesús, como nosotros lo conocemos aquí en Occidente, y hablamos de Shemonah Yamim Bris Milah Yahshua Eshmo. Quiere decir que cuando el Señor Jesús es circuncidado, nos habla que Él es parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es parte de Yahshua. El pueblo de Dios es parte de Elohim. Somos uno solo en el momento en que el Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, nos circuncida el prepucio de nuestro corazón. ¿Cómo circuncidó Yahshua o nuestro Señor Jesucristo el prepucio de nuestro corazón? Al morir en la cruenta cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, Él va, Él entrega su vida y allí Él hace una circuncisión no física, sino espiritual. Al derramar su sangre en su totalidad para lavarnos del pecado y salvarnos de la muerte. Por lo tanto, hoy vamos a seguir hablando ya como punto número 19. Yo utilizo ciertos términos hebraicos de la palabra del hebreo, y hoy vamos a hablar del punto 19, es Yamin Torah, Torah. Yamin Torah, Torah. Dice el versículo 22 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas de la siguiente manera.
y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley, a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplían los días de la purificación, los días de la purificación se cumplía a los 40 días de que hubiera nacido el niño. Cuando la mujer tenía un hijo varón, necesitaba esperar 40 días en su casa, y a los 40 días, llegara el día de la purificación, ella iba con su esposo, con su hijo, y lo presentaban en el templo. A los 8 días era la purificación. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, Él lo primero que hace con nosotros, una vez que nosotros nacemos de nuevo, una vez que nosotros somos hechos nuevas criaturas, es circuncidarnos. Nos circuncida, Él quita el prepucio de nuestro corazón, o sea, el pecado que había en nuestro corazón es cortado por la sangre preciosa de Hamashiach. Ahora bien, después de que el Señor nos ha circuncidado, nos ha lavado, ahora necesitamos pasar un tiempo de prueba. Los 40 días, el número 40 en la Torá, en la Biblia, es un número de prueba. Nos habla de ser probados. Nosotros necesitamos ser probados y ser pasados por el fuego. Ninguno, absolutamente ningún hijo de Dios, ninguna persona que le entrega su vida a Adonai Yeshua HaMashiach va a estar exento de la prueba. Recuerda que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y fue por el desierto, estuvo 40 años en el desierto. Fue un tiempo de prueba, fue un tiempo donde el Señor primero nos purificó al pueblo, lo pasó por el desierto, por el horno de fuego, para luego poder darles la tierra prometida. Tenía que sacar del corazón del pueblo de Israel todo aquel lastre que durante tantos años habían llevado en su corazón, que todavía estos años tenía que ser sacado. Y eso es lo que hace el Señor, y viene el tiempo de la prueba. Pero a los 40 días, dice aquí la palabra del Señor, dice, aquí dice Yamin Tohorá. Yamin es el día de Tohorá, de la purificación. Yamin Tohorá, el día de la purificación. Lo primero que hace el Señor después de habernos dado el nuevo nacimiento, de habernos circuncidado, es purificarnos, es pasarnos por el fuego para que nosotros seamos purificados y luego ir a la presencia misma del Señor. Aquí dice que los días de la purificación, Yamin Tohorá, ellos fueron ¿a dónde? A Jerusalén. Fueron a Jerusalén. Ellos fueron conforme a qué? A la Torá, conforme a las instrucciones de Dios. Dios nos dejó a nosotros un libro de instrucciones llamado Torá, que nosotros lo conocemos como la Santa Biblia, que puede ser el Tanaj, el Brit Hadashah, o el Antiguo Testamento, conocido también como Torá. Ese Nuevo Testamento, también conocido como el Brit Hadashah, es nuestra Torá. Nuestra Torá es toda la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa es nuestra Torá. Y tenemos que nosotros conocer la palabra de Dios para saber cómo debemos llegar nosotros a la presencia del Señor.
Tú no puedes llegar a la presencia de Dios el Padre si tú no has sido circuncidado en tu corazón. Tiene que haber habido una circuncisión interna, tiene que haber habido una purificación para que después de haber sido circuncidado, purificado, conforme a las instrucciones de Dios, nuestro Elohim, conforme a la Torah, entonces podemos entrar a la presencia del Padre a través del velo roto que es la carne de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Estamos hablando de Yahshua en su nacimiento, pero también estamos viendo a Yahshua en su sacrificio, el cumplimiento de la Torah en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Estamos viéndolo acá, estamos hablando de eso que Dios hace en nuestra vida, eso que Dios quiere que nosotros aprendamos, que debemos ser circuncidados en el corazón, que debemos ser también purificados conforme a la ley, yendo a la presencia misma de Dios. La Biblia nos habla de Jerusalén como la ciudad del gran rey, la ciudad de Hashem, de Jamelech, del Dios que es el rey de reyes y señores de señores. Ese es el lugar, era el lugar físicamente donde Dios se manifestaba al pueblo. Recuerda que el Señor le dijo a Salomón que si alguno pecare y fuere y volviere sus ojos a esa casa, él oiría desde los cielos, él perdonaría nuestro pecado y él sanaría nuestra tierra. Ahora, Jerusalén no es una Jerusalén física. A la Jerusalén que nosotros vamos es una Jerusalén espiritual. Nosotros somos parte de esa Jerusalén. Quiere decir que nosotros vamos a la presencia misma de Dios, a una Jerusalén espiritual, a una presencia espiritual, a los lugares celestiales, al lugar santísimo a través del velo roto que es la carne de Hamashiach. Ahora, entramos a la presencia del Señor, ¿cómo? Conforme está escrito en la palabra. La palabra del Señor, la de Bar de Hashem, la Torá que nosotros leemos, nos dice allí en el Evangelio de Juan, en Yohanan dice, capítulo 14, versículo 6, Yahshua nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no tienes a Yahshua en tu corazón, si tú no recibes a Jesucristo, como lo conocemos en Occidente, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú puedes tener mucha religión, tú puedes tener mucha Torah, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no estás en el camino, no puedes llegar a la presencia del Señor. Podrás llegar quizás al atrio exterior o por mucho quizás llegar al lugar santo, pero nunca pasar al lugar santísimo. Quizás, digo yo quizás, porque posiblemente una persona sin Adonai Yahshua HaMashiach, sin nuestro Señor Jesucristo en su corazón, no pasará del atrio exterior. Mirará la gloria de lejos, verá la gloria de lejos, pero no podrá llegar a la misma presencia de Dios. Por eso nosotros necesitamos ir por el conducto regular para entrar a Jerusalén, haber sido circuncidados, haber sido pasar por la prueba para luego ser purificados conforme a la Torah. Dice el punto número 20, el versículo 23, hablamos de Kol Bechor Rechem Kodesh Tu Hashem. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. El Señor en su palabra le dijo a Moisés cuando salen de Egipto, conságrame todos los primogénitos. El primer hijo me será consagrado. El que abra la matriz de la mujer, ese será llamado santo a Yahweh, santo al Señor. Esa fue la instrucción. ¿Por qué? ¿Por qué el primogénito? ¿Por qué los otros no serían llamados santos?
todos eran santos, pero el primogénito es llamado santo al Señor por la sencilla razón que en el primogénito se representaba, escúchame bien, esto se estaba representando la venida de Hamashiach. El primogénito, ¿por qué en el primogénito? Porque nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, es el unigénito y primogénito Hijo de Dios. ¿Por qué unigénito? Porque es el único verdadero Hijo de Dios, el único que procede de Dios, que viene de Dios y que ha estado con Dios, nuestro Elohim, de la eternidad y hasta la eternidad. Primogénito, ¿por qué primogénito? Primogénito porque es el primero entre muchos hermanos. ¿Cómo así? Me dirás tú, el primero entre muchos hermanos, y estamos hablando que Yahshua o Jesús es uno solo, es el unigénito Hijo. Pues sí, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede es que una vez que Hamashiach ha ido a la cruz del Calvario, una vez que Hamashiach ha cortado el prepucio de tu corazón y te ha purificado, te ha santificado, una vez que Hamashiach te lleva a la presencia del Padre, a la Jerusalén celestial, entonces tú y yo pasamos inmediatamente a ser hechos hijos de Dios. A mí que no me vengan con cuentos de decirme que todos somos hijos de Dios. No, absolutamente no. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, el mismo Adonai Yahshua Mashiach lo dijo cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso quiere decir que el que no tiene al Hijo no es hijo de Dios. El que no tiene al Hijo es hijo del diablo, le guste o no. ¿Por qué razón? Porque en el mismo momento en que Adán y Eva desobedecieron al Señor, haciéndole caso a Satanás, a la serpiente antigua, al dragón, que es el diablo y Satanás, en el mismo momento que le hicieron caso a esa serpiente antigua, inmediatamente perdieron la comunión con Elohim para pasar a ser esos hijos de Satanás. De tal manera que la única manera que yo puedo ser hecho hijo de Dios es a través de la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Es el regalo de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que el Señor nos dio salvación a través de Adonai Yahshua HaMashiach, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, una vez que tú lo aceptas, una vez que tú aceptas el sacrificio de Hamashiach, el sacrificio de Cristo, que aceptas al Señor en tu corazón, entonces tú naces de nuevo. El Señor Jesús, Él se lo dijo allí en Juan 3, se lo dijo a un hombre llamado Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Este hombre llamado Nicodemo era un maestro de Israel. Y le dice al Rebbe Yahshua HaMashiach, le dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Acaso puede volver al vientre de su madre y nacer? Y el Señor Jesús le dice, lo que es nacido la carne, carne es. Y lo que es nacido el espíritu, espíritu es. Tú, siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Ahora, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasaba? Es necesario nacer de nuevo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú mueres a tu vieja naturaleza y naces a una nueva vida. De tal manera que el capítulo 1 del Evangelio de Juan, de Yohanan, en el versículo 12, dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que tú cuando no eras hijo,
no eras hijo, le entregaste tu vida a Hamashiach por su sacrificio, entonces Hamashiach, que es nuestro Goel, que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador, que fue quien pagó el precio, inmediatamente te adopta como hijo de Dios. Sin ser hijo de Dios, somos hijos en adopción. Y al ser adoptados, tenemos los mismos privilegios, mi amado hermano, que tiene el hijo propio, el único y verdadero hijo. Él nos hizo hijos y nos dio los privilegios de ser hechos hijos de Dios, nos dio los privilegios que él tiene si juntamente con él padecemos. Eso quiere decir que entonces nosotros, una vez que hemos sido salvos, hemos sido purificados, entonces el primogénito, Kol Bechor, Regen, que abrió la matriz, que abrió el vientre, la matriz de la mujer, él nos hizo santos porque él es Kodesh tu Hashem, Kodesh a Hashem, él es santo al Señor. De esa manera, una vez que tú le recibiste, una vez que él nació, una vez que tú le has entregado tu vida, él te hace a ti hijo de Dios. No hijo natural, pero sí hijo en adopción. Por lo tanto, entonces tenemos que tener en cuenta que lo primero que yo tengo que hacer, que lo que pasa es que cuando le entrego mi vida al Señor, el Señor me purifica. Cuando le entrego mi vida al Señor, el Señor me hace una nueva criatura, ¿cierto? Me purifica y luego también nos santifica. Ahora voy a terminar con el punto número 21. Es el versículo 24, que el punto 21 es Korban Torah Hashem. Y dice el versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había que, una vez que nosotros somos purificados, el Señor nos exige a nosotros que nosotros ofrezcamos una ofrenda en sacrificio. Tenemos que sacrificarle a Dios una ofrenda en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuál es la ofrenda? ¿Cuál es el sacrificio que el Señor pide de nosotros? Aquí nos pide un par de tórtolas o 2 palominos para la purificación, pero aquí dice que era corbán. La palabra corbán es ofrenda. Es mi ofrenda a Dios. Es mi ofrenda a Dios de acuerdo a la Torah, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Yo tengo que dar una ofrenda y mi ofrenda es mi propia vida. Mi ofrenda es la alabanza, es darle gloria a Dios, darle kavod al Señor. Cuando yo le doy gloria a Dios, estoy ofreciéndole al Señor una ofrenda en sacrificio. La Biblia dice que traigamos al Señor sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es lo que yo hago. Una vez que el Señor me circuncidó, una vez que el Señor borró mi pecado, una vez que el Señor limpió mi naturaleza pecaminosa, me probó, me purificó, ahora que yo soy hecho hijo de Dios por el sacrificio vivo en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota, ahora yo entonces doy una ofrenda, doy corbán a Elohim, de acuerdo a la Torah. Le doy corbán al Señor, le ofrezco una ofrenda que es sacrificio, un fruto de labios que confiesen su nombre. Por eso la palabra del Señor dice allí en el libro de Tehilim, dice, pacientemente esperé a Yahweh y él me oyó. Me sacó del pozo de la desesperación, del
el lago cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La pregunta que yo quisiera hacerte a ti en este momento es: ¿cómo está tu vida delante de la presencia de Dios? ¿Has entregado tu vida al Señor? ¿Has permitido que el Señor entre en tu corazón, circuncide el prepucio de tu corazón, que Él cambie tu vieja naturaleza y te dé una vida nueva? ¿Has permitido que el Señor entre en tu corazón, que te purifique, que te santifique y que te haya hecho hijo de Dios? Estamos nosotros dándole al Señor una ofrenda de alabanza, una ofrenda de gloria, una ofrenda de gratitud por lo que Él hizo en nuestra vida. Si aún no lo has hecho, permíteme decirle que este es el tiempo aceptable. Esta es la hora de salvación. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesús, a Adonai Yeshua Mashiach, permíteme decirte que este es el momento para hacerlo. Quizás mañana no haya tiempo, quizás mañana no venga, quizás esta noche vengan a pedir tu vida y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas tú pasar la eternidad? Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si no lo sabes, quiero darte la certeza que si tú le entregas tu vida al Señor, el Señor te preparará un lugar en la casa de su Padre para que donde Él está, tú también estés con Él. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe, una oración que salga de tu corazón. La palabra del Señor dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó los muertos y confesares con tu boca que Dios le levantó los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Solo necesitas hacer una pequeña oración de fe como la que yo te voy a proponer esta tarde, en esta noche. Si quieres repetirla después de mí, yo te invito a que lo hagas. Entrégale tu vida al Señor. Simplemente ir en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, en mi vida, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu corazón, ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones me quedan para hacerte antes de terminar este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Es: número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con el Señor como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus acciones de gracias, tus inquietudes. Y ten la certeza que el Señor estará allí para escuchar tus oraciones y darte una respuesta a tus necesidades. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3,
no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber. Que con mucho gusto yo buscaré un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Barre Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a una palabra eficaz, la de Barre Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde una vez más y gracias por habernos acompañado en esta noche.